días, queridos amigos. Vamos a seguir trabajando sobre el factor edad que habíamos dejado el día de ayer con respecto a los 7 años, con respecto a las cuadraturas, a las encrucijadas, a los procesos de crecimiento. O sea, la primera edad crítica es, habíamos dicho, 7 años. Entre los 7 y 12, o sea, los 12 años, que me voy a referir en este momento, que es el primer retorno de Júpiter al lugar natal, vale decir, si yo en el momento de nacer he tenido Júpiter en Piscis, a los 12 años vuelve otra vez a transitar, a moverse en Piscis. O sea, que en dar una vuelta de 360 grados, ese planeta Júpiter va a tardar 12 años. Ahora, como Júpiter representaría de alguna manera desde la mitología un hijo de Saturno y fue el único que ha vencido a su propio padre, o sea, el tiempo, es muy interesante relacionar estos movimientos cíclicos de 12 años que va a transitar por año por cada signo, y son 12, que es el equivalente a los 12 trabajos de Heracles, de Hércules, el que vence al tiempo justamente, el que vence al padre, que representaría, no olvidemos que Saturno castraba a sus propios hijos, o se los devoraba, mejor dicho, porque él había castrado a su padre Urano, se los devoraba por miedo a que de alguna forma lo castren a él, o sea, a sus propios hijos se los iba devorando, pero el único que no pudo, digamos, devorar por producto de toda una estrategia con sus hermanas, una estrategia con sus hermanos, etc., fue Júpiter. Por lo tanto, en el mito aparece como elemento, digamos, de estrategia, que cuando Júpiter era bebé, fue criado por las ninfas y fue criado en un ambiente, digamos, de extremo cuidado, o sea, de extremo contención, no solamente afectiva, sino también intelectual. Por lo tanto, para engañar al tiempo, una de sus tías, que fueron hermanas de Saturno, envuelve a Júpiter, mejor dicho, agarra una piedra y envuelve en pañales una piedra y se la da a Saturno para que se la devore, pero en realidad fue un engaño, ¿no es cierto?, que hizo esta tía, esta hermana de Saturno, para engañar al propio hermano e ingerir la piedra, que en realidad él creía que era Júpiter, pero que en sí era un engaño. Por lo tanto, Júpiter crece a lo largo del tiempo. Saben que da un vomitivo al propio padre de Saturno, y Saturno devora, mejor dicho, elimina, vomita a sus hermanos. Y ahí se produce una guerra que dura 10 años entre los olímpicos y los titanes. Los titanes son los hermanos de Saturno, los olímpicos son los hijos de Saturno y de los demás titanes. Por lo tanto, él se queda dueño del cielo, se queda dueño de alguna manera, digamos, reparte, cuando vence el tiempo, él se queda dueño de alguna forma del Olimpo, ¿no? Por eso es, en el mito representaría como un dios, o sea, como un héroe que ha vencido al tiempo. Coincidentemente con los 12 trabajos de Hércules. No es casual que en los 12 años en el cual transita este planeta, cada año va transitando un trabajo. Había 12 trabajos de Hércules. Júpiter tiene un movimiento de 12 años. Cada año va transitando, va moviendo, va haciendo su experiencia en cada área de efectuación, en cada signo. Por lo tanto, el primer movimiento, el primer esfuerzo, el primer triunfo que tenemos los seres humanos es a los 12 años, 12, 13 años, que coincide con el crecimiento hormonal, o sea, digamos, se activa la glándula timo. No olvidemos que Júpiter está ligado con la glándula timo, con la glándula del crecimiento, producto de que es el planeta más voluminoso dentro de lo que es el sistema solar, y se relaciona justamente con esa edad en el cual es un primer movimiento hacia un proceso de crecimiento para poder salir
de alguna manera de las estructuras del tiempo establecidas. Quiere decir, tanto el niño como la niña a los 12 años se produce un hecho crítico, un hecho en el cual hay un crecimiento, hay una madurez sexual, hay un crecimiento físico también, ¿no es cierto? Hay un proceso en el cual la persona se da cuenta que puede llegar a procrear, que puede llegar a regenerar, que puede llegar a ser adulta, o sea, ya partiendo justamente de este movimiento jupiteriano. Por lo tanto, tenemos que ver en la carta ese movimiento jupiteriano. Yo generalmente no solamente hago las revoluciones solares, que son los movimientos del Sol cada año, cuando uno cumple años se saca una carta nueva, que va a decir de alguna manera cómo va a venir el proceso del año desde lo individual, pero también es interesante hacer el movimiento, la revolución jupiteriana, que se da cada 12 años. Júpiter tiene 7 ciclos de 12 años, formando los 84 años. Habíamos dicho que el número 7 tiene que ver con la temporalidad, tiene que ver con los 7 días de la semana, con las 7 notas musicales, con los 7 sonidos primordiales, con los 7 colores del arco iris. Está todo relacionado con el 7, con el tiempo, con los planetas que llegan hasta la energía de la garganta, que es Saturno. O sea, de la parte genética hasta la garganta tenemos lo que se llama el mundo temporal. Más allá, en el entrecejo y el coronario, tenemos lo que se llama el mundo atemporal, o los planetas transpersonales, que están más allá de la órbita de ¿qué? De Saturno, justamente del tiempo. Pero bueno, este proceso de 12 años que tiene Júpiter tiene 7 ciclos, vamos a decir, de 12 años que forman los 84 años, que son justamente el movimiento que habíamos hablado la vez pasada del ascendente, del cuerpo, en su experiencia cíclica en 84 años. Coincide el movimiento digamos, de lo que llama la proluna, el movimiento cíclico de 7 años, con el último movimiento que tiene Júpiter, que son los 84 años, séptimo movimiento. Pero el primer movimiento, el primer inicio se da a los 12 años. Ahora bien, para todos los seres humanos, para todos los amigos, Júpiter, el movimiento Júpiter es igual. No, va a depender cómo esté ese Júpiter dentro de la carta. Si Júpiter viene en el momento de nacer, convengamos que Júpiter es como la persona en otra encarnación, ha reordenado su vida, ha conceptualizado el sentido vital, ha conceptualizado el sentido humanitario y el sentido filosófico de la vida. ¿Qué ideología tuvo? ¿Qué capacidad de orden o de desorden tuvo? ¿Qué proceso de entendimiento a niveles legales, judiciales, o sea, a niveles de comportamiento social tuvo? Por lo tanto, Júpiter nos refiere si esa persona viene con una conciencia ordenada a niveles de compartir el medio a niveles legales, o desordenado con respecto a la ley, que representa el orden que se mantiene a niveles sociales. No es lo mismo una persona que es ilegal, o sea, que se produce procesos en el cual no puede entender la legalidad, o sea, el orden, el estamento general de la sociedad, que aquella persona que ya viene entendiendo los procesos de entendimiento entre los seres humanos. O sea, no es lo mismo el ilegal que el legal. El legal representaría el entendimiento compartido en un medio que nos movemos. El ilegal representaría el desorden, el no poder comprender el orden establecido dentro de un medio social. Por eso Júpiter ordenó, en el momento que de alguna forma burló al tiempo, ordenó su cielo. Júpiter se quedó con el que parte y reparte, queda con la mejor parte, dicen. Júpiter se quedó con el cielo, Neptuno se quedó con el mar, o sea, él decidió quedarse con el mar, y Plutón decidió, o sea, le dieron el subterráneo. O sea, todo lo que representa el mundo de lo subjetivo, todo el mundo de la transformación, el mundo del purgatorio, ¿no? Que es Plutón. Perdón. Pero él se queda justamente con el cielo. Ahora bien, esta capacidad de ordenamiento o desorden o orden que tiene Júpiter en el momento de nacer va a depender de cómo esté aspectado
y cómo esté dispositado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un Júpiter en regencia, vale decir, en Sagitario o Piscis, ya vengo con un cierto entendimiento de lo que representaría el orden en el cual yo me tengo que mover a niveles sociales. Si tiene aspectos positivos, armónicos, es decir, aspectos de sextiles, de trígonos, de ciertas oposiciones pero bien dispositada, la persona va a transitar esos 12 años con armonía. Muchas veces dice, sí, Júpiter trae suerte, sí, pero va a depender cómo venga ese Júpiter en la carta natal. Si Júpiter viene en detrimento, o sea, viene en caída, viene desde Géminis y tiene cuadraturas, o viene desde Virgo y tiene cuadraturas, oposiciones, semicuadraturas, obviamente todos los procesos que va a tener ese Júpiter a lo largo de los 12 años va a ser, digamos, de un esfuerzo doble. Por eso es muy importante saber que Júpiter donde va pasando va expandiendo, pero puede expander el orden o puede expander el desorden. O sea, no es, muchas veces yo no estoy muy de acuerdo en decir Júpiter trae suerte. No, no. Trae suerte si uno viene ordenándose dentro del medio social. No hay nada, digamos, casual. Es causal del por qué a mí en determinado momento puede tener una proyección importante. Pero si viene desordenado, la persona no es que le vaya mal en determinado lugar donde va transitando ese planeta, sino va a transferir todo ese desorden en el espectro, digamos, donde va transitando. Entonces es muy importante llegar a ver cómo viene y de dónde viene ese planeta Júpiter para poder llegar a determinar qué proceso o qué nuevo ciclo tiene a los 12 años esa persona. Como tiene que ver con el crecimiento, muchas veces hay aspectos en esa edad en el cual el chico cambia de cuerpo, o sea, de repente es gordito y tiene el estirón, o es al contrario, es flaquito y tiene un proceso, digamos, de glandular que está relacionado justamente con un desorden de la glándula timo y todo lo que representa el proceso de crecimiento. Entonces esto desde la parte física también. No olvidemos que el cuerpo es la manifestación de nuestro pensamiento, de cómo se organiza o no se organiza ese planeta Júpiter. En definitiva, el primer movimiento de Júpiter va a tener íntima relación justamente con una primer conciencia del proceso de crecimiento en el cual el chico al poder, o el joven, al poder reorganizar o concientizar su propio cuerpo a través del crecimiento. La nena tiene su primera menstruación, el nene puede procrear, encuentran el contacto sexual, o sea, como de repente empiezan entrando en un proceso de adolescencia en el cual se van despidiendo de todo lo anterior, se van despidiendo de todos los procesos que tienen que ver con la parte de infancia. Pero es el primer movimiento. Vamos a ver que después hay otros 6 movimientos más, que son los 24, los 36, etc. Pero el primer movimiento que yo quería hoy hacerle entender, hacerle transferir en la idea, es el movimiento del crecimiento físico y psíquico, del desprendimiento y del orden o desorden que pueda llegar a tener la persona con ese Júpiter. Dependerá de cómo y de dónde venga. Eso es muy importante. Así como pasa con Júpiter, pasa con cualquier planeta. Hay que ver muy bien cómo, de dónde, qué aspectos tiene para ver si ese proceso armónico o disarmónico lo va llevando a lo largo de sus 12 años de efectuación a lo largo de la carta, si es Saturno a lo largo de los 30 años, 29, pero el primer movimiento de Júpiter es fundamental por un proceso de crecimiento. Quería también terminar esto, que hoy empieza el cuarto creciente, o sea, la luna crece con respecto a los signos mutables. En síntesis, es un crecimiento mental, o sea, hay movimientos a partir de ahora. La luna en Virgo, en oposición a Neptuno, en cuadratura al Sol, está indicando realmente procesos en el cual se avecinan movimientos de organización, por un lado comunicativo y a nivel de salud también. O sea, cómo se va a organizar, cómo se va a mover o a intelectualizar el movimiento de salud. Luna en Virgo, la salud. Piscis tiene que ver con los retiros, con los confinamientos. Al hacer la oposición en el crecimiento Luna-Neptuno, estamos hablando de la posibilidad de cómo organizar
Virgo, ese movimiento masivo que tiene con la oposición de Neptuno en esta luna creciente que empieza a visualizarse a partir de hoy. Así que ya vamos a hablar de los crecientes, de los menguantes, de las nuevas y llenas. Pero para terminar un poquito la charla, saber que hoy es creciente, es un proceso de crecimiento, y a partir de hoy, entre hoy, mañana y parte de pasado mañana, o sea, estamos en día viernes, de aquí al lunes, se van a enterar que va a haber ciertas modificaciones dentro de los tratamientos de salud. Acuérdense en que es Virgo, Piscis, es el eje de salud. Crecimiento, la luna en crecimiento con respecto al sol. Y el lunes vamos a tener noticias de cómo se va a organizar el espectro de salud. El espectro, o vamos a de alguna manera a enterarnos de ciertas realidades que hasta ahora están como tapadas. Eso coincide también con el movimiento de Mercurio en Cáncer, que hablaría de una retrospección interna, una vuelta a pensar en un pasado, una vuelta a pensar en nuestros propios orígenes, que da esto, Cáncer. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Queridos amigos, mañana seguimos con el factor edad, seguimos con los 14 y 19 años de edad. ¿Qué ocurre a los 14? ¿Qué ocurre a los 19 años? Que son temas que voy siguiendo hasta los 84 años. En el transcurso de estas charlas, si se produce un ingreso de un planeta importante en un signo, o una luna llena nueva, o un eclipse, también lo vamos a estar transmitiendo. No se olviden de cualquier comentario, cualquier duda, me pueden escribir, me pueden contactar o llamar. Estoy para eso. Muchas gracias, queridos hermanos, y hasta mañana.